Soy el doctor Edgar López, médico especializado en medicina interna y cuidados intensivos o medicina intensiva. Hoy quiero platicarles brevemente sobre las infecciones respiratorias. Bueno, eso no es algo nuevo. Hay incluso temporada en el año en donde con la venida de las lluvias, la venida del invierno, empiezan a aparecer las gripes, empiezan a aparecer los catarros, las alergias, humedad en el ambiente que predispone a este ambiente. Pero además, tenemos agregado hoy el tema de la pandemia y las infecciones respiratorias asociadas al COVID-19 o coronavirus. Bien, creo que es muy importante saber que dentro del coronavirus tú puedes estar sin síntomas y ser un portador asintomático. Pero ¿cuál es la importancia de esto con lo que acabamos de decir? Uno puede pensar que está teniendo una gripe convencional, puede pensar que tiene una infección respiratoria de temporada y eventualmente hay que informarse porque pueden haber algunos signos que a lo mejor te obliguen, te orienten a hacer una prueba y establecer si a lo mejor lo que estábamos teniendo era un COVID o infección por coronavirus. Y a propósito, el haber tenido coronavirus no nos salva de que no vaya a haber una segunda infección. De hecho, quien lo tuvo, pues efectivamente quedó con defensas. Su cuerpo hizo defensas para esa infección que tuvo, aún haya sido asintomática. Sin embargo, el virus, como todos los virus, cambian. Y un virus que se presentó, por ejemplo, como un virus con una letra A, al cambiar vamos a tener el virus que ahora es B o C. Bueno, ellos también van a ser capaces de infectar. Tal vez las defensas que me hizo el original, que era el A, me proteja en algo del B o del C, pero tal vez no. Y por eso es la importancia de vacunarse aún habiendo tenido esa infección por coronavirus. Y eso va a hacer que mis defensas aún crezcan y yo como persona esté más protegido. Y por cierto, estar atentos a que si me pongo porque ya me dio la infección, solo una dosis bastará, no me tengo que poner una segunda dosis. Esas son cosas que escuchamos, pero que las tenemos que consultar porque médicamente no tienen un fundamento. Si a mí me dio una infección, perfecto, me recupero y debo buscar mi esquema de vacunación que corresponde. O con la vacuna única, que hoy por hoy es una dosis disponible, o bien las vacunas que tienen 2 dosis y ponerme mis 2 dosis de vacunación. Eso va a hacer que mis defensas se completen y que yo esté como individuo más protegido. En el futuro veremos qué sucede. Hoy en día se habla incluso de personas que están hablando de una tercera dosis de vacunación. Pronto, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta sacará un comunicado, pero pareciera ser que la recomendación es solamente para aquellas personas que tengan problemas de inmunodeficiencias, es decir, que padezcan de algún trastorno en donde sus defensas estén muy bajas y que entonces haya necesidad de una tercera dosis de vacunación. Pero tenemos que estar informados, tenemos que estar seguros de qué hacemos y no solo actuar porque creemos o nos dicen. Con mucho gusto podemos ampliar sus dudas, contestar sus preguntas a este respecto. En la página pueden encontrar la información y con gusto les atendemos.